Aquí estamos juntos a las 9 de la mañana en ese tren de entrevistas que empezamos realizando primero como una serie de comentarios a más de 60 películas, 68 películas para poder comprender y reflexionar más sobre este encerrón. Y después eso derivó en empezar a hacer entrevistas con personalidades del cine, el video y la televisión. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto tener aquí a Saudi Batalla. Saudi Batalla es documentalista, es una mujer que sabe mucho de documental, que ha sido jurado del Festival Pantalla de Cristal en varias ocasiones, siempre con una honestidad absoluta y con un muy buen ojo, y que hizo un documental muy importante que se llama El comunismo en México y el movimiento estudiantil del 68. Y le doy la bienvenida a Saudi Batalla. ¿Cómo estás, Saudi? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Antonio. Buenos días a todos. Bueno, pues me da muchísimo gusto que podamos tener esta conversación por muchas razones. Primero porque te tenemos una especial admiración, especial aprecio porque haces un trabajo muy importante, buscas temas, tienes temas que son importantes para la historia de México, tienes muy buen ojo para hacer tus trabajos y además también para ver, para poder analizar y para poder comentar y para poder observar qué es lo que está sucediendo en la industria audiovisual. Y además tienes esta labor que es el poder, el saber en dónde encontrar los materiales, que eso es algo sumamente difícil y de todo esto vamos a platicar ahora. Para empezar, el documental El comunismo en México y el movimiento estudiantil del 68. Fíjate que hice una entrevista esta semana anterior a una persona que es un personaje de la industria muy importante, que es Héctor Abadie, que él me dejó una frase muy importante. Él conoce muy bien la cuestión de la distribución, de la exhibición, de la compraventa, de la comercialización de los contenidos, y me dijo, los productores y los directores, los guionistas, también en su caso, si se puede, los actores, tienen que hacer esas producciones que les gusten. Y aquí yo traduzco esas producciones que les gusten por esas producciones que les importen. Para empezar esta conversación, Saudi, ¿crees tú, como documentalista, que los documentalistas, su principal regla debe de ser, deben hacer producciones que les importen? Bueno, yo creo que algo que siempre sucede es que el tema te elige, ¿no? O sea, es como en este caso de este documental, el tema te llega, te cae y te llega como este compromiso, este interés y de pronto se te van presentando las oportunidades para poder iniciar un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, pues entre los documentalistas siempre decimos que uno no escoge los temas, sino casi siempre los temas nos escogen a uno, ¿no? Y aquí este Y tema, ¿por entonces, qué te escogió a ti? este tema me escogió por muchísimas razones. Una es mi formación educativa y familiar. Yo crecí en un ámbito entre una maestra que era mi abuela, que era comunista de la época. Ella nació en 1900 y fue de las primeras normalistas. Ella es de Progreso, Yucatán, cerca de Mérida hay una playa que se llama Progreso y ella nació ahí en 1900. Entonces le tocó, por ejemplo, la Revolución Mexicana y aún una máquina que mi madre conserva, que hizo una mesa muy linda, esa máquina de coser, la enterraron en la época de la revolución en la playa y mi abuela me contaba cómo enterraron la máquina de la familia y después la desenterraron y cuando no te comías algo en la mesa te decía cómetelo porque en la época de la revolución ni con tu dinero en la mano tenías que comer, ¿no? Sí. Entonces esta historia yo crecí muy cerca de ella, fue de las primeras normalistas, le tocó colaborar en las camisas rojas de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, fueron historias que a mí me impactaron de niña, me arrullaba con la internacional, entonces de pronto, pues, cuando se derrumba el muro es un tema que dejas de escuchar y sin embargo estaba como en la memoria colectiva de muchas familias, de muchos trabajadores de la clase obrera, de la clase trabajadora de México y entonces, pues de pronto cuando fui a tomar un café con un amigo, me presentaron a Joel Ortega y fue así como que me cayó el rollo de,
propone hacer un documental acerca del comunismo en México. Y en cuanto lo conocí, le dije, oiga, vamos a trabajar un documental acerca del tema, y le encantó la idea, y ahí pues inició esta aventura, ¿no? Y cuando tú dices, voy a hacer un documental, tú sabías que era un trabajo en soledad, porque el documentalista trabaja muchísimo en soledad. Esa diferencia quizás en todo en la industria audiovisual tiene que ver con este asunto de la soledad en alguna medida, pero el caso del documentalista es un trabajo en soledad muy muy fuerte, porque de pronto puede haber momentos difíciles de por dónde entrarle, de cómo seguir la producción, de buscar recursos para la producción, de que es un tema además que a lo mejor puede interesar a muchos, así despertar y decir, oye, está interesante el tema, pero al mismo tiempo puede despertar a pocos ya al día de hoy. Ahí, esta parte, ¿cómo la decides y cómo dices, pues voy a encontrar la manera? Así de pronto una noche dices, voy a encontrar la manera para hacer este documental, no sé cómo, pero voy a encontrar la forma. Mira, algo que yo he aprendido es que evidentemente el quehacer audiovisual sí es un trabajo muy de uno, pero también algo que he aprendido es armar equipos, porque si finalmente uno no puede hacer todo. Y entonces el ir encontrando aliados en el camino, la verdad es que es lo que va enriqueciendo el trabajo del documentalista, ¿no? En este caso, pues yo encontré como aliado, mi primer aliado fue Joel Ortega, y de ahí pues iniciaron sobre todo el hábito y la disciplina de comprometerte con lo que quieres hacer. Entonces, pues primero ya tenía como a mi informante. Yo tengo una formación de etnohistoriadora, ¿no? Aparte de que estudié la carrera de comunicación como tú en la UAM Xochimilco, y mucho tiempo después de trabajar como productora, pues empecé haciendo la gerencia de producción de Dulces Compañías con Oscar Blancarte. Todavía filmábamos en 35 milímetros cuando yo salí de la UAM. Entonces de ahí empezó mi carrera como productora, y posteriormente se me empezó a levantar como este entusiasmo de poder realizar mis propios trabajos, y pues es así tengo como una metodología ya muy disciplinada de cómo iniciar esto, ¿no? Entonces, relacionando muchísimo la antropología visual, la historia visual, la investigación. Entonces, en este caso, pues mi informante, que era Joel, empezamos a reunirnos, ir a tomar café una vez por semana, empezar como pues a platicar toda esta historia en torno a lo que ha sido el comunismo en México. Y sobre todo algo que me interesaba mucho era resaltar las discrepancias del comunismo, más lejos allá de hacer una historia cronológica. A mí me interesaba como armar como un debate de las cosas buenas y las cosas malas. Ahora que con la cuarta T los de derecha dicen que AMLO es de izquierda, y los de izquierda dicen que AMLO no los representa para nada, ¿no? O sea, en esta crisis nadie hablaba formalmente. Estuve como haciendo una crítica de fuentes, ¿no? De ver qué había acerca en el audiovisual del comunismo, y veía que había un espacio ahí que nadie había tocado esta historia en México, y que es una historia muy, muy rica, porque es la historia de los trabajadores, ¿no? De la gente de abajo. Entonces era como brindarle esta voz a la gente sin voz, a los de abajo. Sí, también estudié comunicación. No, yo no estudié en la UAM Xochimilco, estudié en la Universidad Iberoamericana, pero sí somos colegas, estudiamos los dos la carrera de comunicación. Y esto que me dices, un poco para subrayar este asunto de la soledad del documentalista, es muy interesante, porque siempre uno puede pensar este asunto de que el documentalista trabaja solo, que más que trabaja solo, que vive momentos de soledad muy, muy fuertes. Sin embargo, aquí tú me das una pista muy interesante, pues esa soledad, si existiera como tal, no existiera prácticamente el documental. ¿Por qué? Porque el documentalista tiene que ir caminando en este caminar para poder realizar su documental, necesita aliados,
necesita informantes. Dijiste esa palabra que es muy interesante. El documentalista necesita informantes. De pronto la palabra informantes nos puede parecer como de detectives, como que es detectivesco el asunto. Es detectivesco en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, es decir, un investigador, tú misma eres investigadora, se requiere de informantes para hacer los documentales y informantes que sean además confiables. Claro, pues mira, este término deriva un poco más de la antropología y ahí es donde el cine y la antropología se conjugan en el quehacer documental, porque pues finalmente si te conviertes en un investigador, el antropólogo tiene que tomar el papel del cineasta porque involucras las cámaras, pero a la vez el cineasta tiene que tomar este papel del antropólogo y buscar sobre todo porque de dónde derivan tus fuentes de información, sino de tu trabajo de campo. Y en este trabajo de campo, bueno, pues existen los informantes, que son los personajes que te van a dar información. Y algo muy importante también dentro de la historia, pues el trabajo de archivo, ¿no? Es ir ir a buscar como una hormiga, como un detective, efectivamente, Sí. estas otras fuentes visuales dentro de los archivos, dentro de los acervos, tanto visuales como escritos, bibliotecas, archivos de foto, archivos visuales. La Filmoteca en este caso, pues fue un aliado también muy importante, que pues sin el apoyo de todas estas personas involucradas que se comprometen contigo, que creen en ti, que creen en el proyecto, pues sería imposible realizar una obra de este nivel, ¿no? Estos informantes te van dando esta información valiosa y tú, voy a utilizar la palabra detective, que no es exacto, es la investigación, porque si no en los créditos en vez de investigación debería decir detectives, pues no se trata de eso tampoco. No son los detectives, pero bueno, pero pienso en los detectives porque el cine tiene este asunto del suspenso y tú manejas, sí, ese sentido de suspenso en tu documental. Eso es algo muy interesante que tú haces porque si le das una fórmula cinematográfica, es decir, no es un documental que te deje todo hecho o que sea vaya, que no tenga ese carácter cinematográfico, sí lo tiene, y para eso se requiere el suspenso, es decir, ir construyendo una historia y que el espectador vaya teniendo la expectativa de que algo va a pasar, ¿no? Ese es el suspenso. Y tú lo logras. Cuando tú empezaste a hacer este documental del comunismo en México y el movimiento estudiantil de 68, ¿ya sabías la historia completa o realmente sí sabías la historia porque estabas interesada, documentada, etcétera, pero el documental te fue dando frases? Por ahora te voy a decir por ahí una frase que dijo justamente tu personaje Joel Ortega, pero fuiste encontrando frases, fuiste encontrando cosas nuevas y te fuiste descifrando qué era lo que pasaba con este Partido Comunista y el Movimiento Estudiantil del 68, y eso es lo que compartes con el público. Mira, se piensa muchas veces que por ser documental no haces un guión, no realizas un guión cinematográfico, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un grave prejuicio, salir con la cámara a ver qué filmas. O sea, dentro del quehacer documental hay una planeación también. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo entré como en un momento en donde me recibí del doctorado de la ENA, de la Escuela de Antropología del posgrado. Durante muchos años, pues hice este doctorado gracias al CONACYT, al Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología, y entonces de repente pues terminé el proyecto, entré a la UAM a una invitación como profesora. Un año empecé a dar clases, hice un proyecto muy bonito también de educación documental que se llamó Los Colores Desconocidos de México, con Mano Santa, y de pronto, de tener muchísimo exceso de trabajo, plum, se acaban mis proyectos y me quedo así como, ups, ¿qué hago, no? Sin trabajo, sin beca, ya sin el apoyo. Y empecé a generar proyectos, empecé a levantar proyectos, cosa que ahorita al tiempo, pues estoy como cosechando todo eso que empecé a sembrar. Entonces, yo no tenía los recursos para hacer este documental, entonces le propuse a un amigo que una vez a la semana íbamos a ir a entrevistar a los personajes que habíamos elegido Joel y yo,
que representaban personas que tenían como muy viva esta memoria histórica de lo que era el comunismo en México y sobre todo su participación en el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces, en estas reuniones que tenía con Joel de ir planeando, ir armando la investigación y un poco el guión hacia dónde íbamos a dirigir y qué íbamos a preguntar, fue que elegimos a los personajes de este documental, que particularmente cada uno tiene una historia propia fantástica. O sea, a mí lo que más me impacta son las historias de cada uno de los personajes, sus historias de vida, cómo participaron dentro de las juventudes comunistas, su militancia, sobre todo su convicción por esta lucha social de la igualdad, de la libertad, de la democracia, ¿no? Esto sí, la fraternidad, que era muy importante también entre estas juventudes comunistas que se unían para hacer este trabajo colectivo, y pues fue así que empezamos a dar la línea argumental de cómo salir ya al trabajo de campo al momento de la etapa de la producción para empezar a hacer las entrevistas. Y en ese sentido, pues todos me abrieron las puertas, personajes tan importantes como el doctor Enrique Semo, como Alberto Híjar, Óscar Menéndez, de mujeres, hay muchas mujeres que colaboraron en el 68 y que participaron también en las juventudes comunistas, como Elvira Concheiro, María Ángeles Comezaña, Antonia Barrón, Félix Godet. También Félix Godet yo le dedico el documental y ya falleció el año pasado. Fue una de las entrevistas que le pudimos hacer a uno de estos personajes míticos que vivieron la prisión, que vivieron Lecumberri, y que cuando uno va a ese espacio maravilloso, pues empiezas a oír estas historias de los prisioneros, de los presos políticos y todo lo que vivieron ahí, que a mí me apasionó demasiado el tema, ¿no? Y ahí encontraste tú una historia distinta a la que habías vivido con tu abuela, a la que tú misma te habías documentado. Cuando los entrevistas a ellos, a ellas, te encuentras con que la historia no es como te la habían platicado, o coincide, y entonces armas el documental con una coincidencia entre lo que tú ya sabías y lo que ellos te vienen a platicar, o encuentras nuevas historias o nuevas formas de interpretar todo esto que tú ya tenías en la mente, que tú ya tenías conocimiento, pero que ellos agregaron una información que tú no sabías. Ahí cómo se da este choque, porque al final es un choque entre todo eso que tú traes de bagaje, todo eso que tú traes de marco de referencia y lo que vas encontrando cuando los vas entrevistando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tanto si se confirma lo que tú traías con la nueva información que ellos te van dando en las entrevistas? Claro, mira, pues uno tiene como la escaleta y tienes como esta estructura como historiadora de cómo percibes esta lucha social, ¿no? Empiezas a hacer una serie de entrevistas de acuerdo a tus intereses, pero al momento de entrevistar, tú lo debes de saber, pues es el informante el que te va guiando hacia dónde ir sacando estos hilos conductores, este dispositivo también que te mueve a generar una historia, generar una narración dramática dentro de lo que quieres hacer. Y pues los informantes obviamente te van dando muchísima información de su vida que tú desconoces, y que en este caso cada personaje que fuimos eligiendo pues tiene historias que da para hacer una serie, ¿no? O sea, mi próximo paso de veras es proponer una serie de cada personaje, porque cada uno tiene una historia propia de su historia de vida, que merece salir y merece contextualizar, sobre todo contextualizarse con imágenes y narrando pues este complemento de todo lo que era el comunismo en México, ¿no? Algo también, por ejemplo, que me encontré es que me decían, no, pues comunistas, ya no hay comunistas, el comunismo ya se murió, el comunismo ya no existe, ¿no? Y me doy cuenta que
dentro de esta memoria histórica, este proyecto de memoria histórica, no hombre, levantas una piedra y hay un comunismo. Y algo que a mí me importaba muchísimo era alguien que se atreviera de frente a decir, sí, sí soy comunista. O sea, no que dijera, pues sí participé, pero no, no, no. Eres comunista y te ven a los ojos y te dicen, sí, soy comunista. O sea, en esta manera más filosófica de vida, menos política, más filosófica, en decir, creo en los ideales comunistas, ¿no? El que tú hayas hecho este documental del comunismo en México y el movimiento estudiantil del 68, lo hiciste así, con esta intención de ligarlo al movimiento estudiantil del 68, porque sí está ahí exactamente conectado este movimiento del comunismo en México con el movimiento estudiantil del 68, o el movimiento estudiantil del 68 es un movimiento que tiene su curso propio y que ahí incidieron los comunistas. Es decir, los comunistas, como cree mucha gente, después de hacer tu documental, ¿fueron los grandes protagonistas del movimiento estudiantil del 68 o fueron parte del movimiento estudiantil del 68? ¿Cómo lo dirías luego de producir tu documental? Mira, los dirigentes del partido, del movimiento del 68 surgen de las juventudes comunistas, muchos. Hay otros informantes que tuve que no salen en el documental, que fueron nada más observadores, ¿no? No militaban. Y me lo decían, yo no milito, como un amigo que es del comité del 68, que se llama Enrique Cortés, que él me dice, es que yo no era comunista, pero yo siempre estaba mirando lo que sucedía en el movimiento estudiantil del 68. Entonces yo dije, él me interesa porque es como un observador que no se involucra, pero que tiene todo esto como una pantalla de cristal, mirando todo lo que pasaba en su juventud, ¿no? Entonces, para mí, pues estos personajes que fueron testigos del 68 me interesaban muchísimo. Yo trabajo, todo mi doctorado, mi mentor es el doctor Alberto del Castillo, y con él hago un documental de una exposición que se monta en el Centro Cultural de Tlatelolco acerca de la fotografía en el movimiento estudiantil del 68. Entonces es un tema donde él empieza a exhibir las fotografías no difundidas y todas las notas de la prensa en el 68. Entonces era un tema que yo ya había abordado desde la historia y desde la antropología, desde la historia social y la imagen, a través de la investigación del doctor del Castillo, y hago este documental. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta y a relacionar muchísimas cosas acerca de lo que sucedió. Y también, bueno, esto de las convocatorias, pues a veces no te las sacas, pero te ayudan muchísimo también como saber estructurar tu proyecto. Entonces hubo una convocatoria que sacó lo que es como el IMCINE, pero en la Ciudad de México. Sí. Entonces era acerca del movimiento estudiantil del 68. Entonces yo me armo el proyecto y consigo una carta compromiso de Hugo Villa, del director de la Filmoteca, pero ese proyecto no consigue recursos, no gano esa beca, ¿no? Ese apoyo. Entonces ya tenía un proyecto armado con una serie de instituciones, una serie de personas involucradas en el tema, y sobre todo algo que me ayudó también muchísimo a involucrarme es un personaje del documental que se llama Óscar Menéndez. Sí, claro. Que para mí, bueno, es uno de mis mentores y de un pilar y un maestro que me ha formado muchísimo y puso a su disposición su archivo, ¿no? Sí, un Tanto documentalista muy él, importante y sobre todo de la época. Después siguió haciendo documentales. Yo le he hecho entrevistas a Óscar Menéndez, siempre muy comprometido, muy honesto, y es un personaje muy importante en todo lo que es el movimiento estudiantil de 68, sin duda. Así es, pues él filmó la matanza del 68, entonces, y sobre todo también algo muy importante que se cuenta en el documental es cómo meten a Lecumberri una cámara a escondidas, ¿no? Y cómo participan las mujeres. Entonces hay una película que se llama Historia de un documento, que habla de cómo hace la película del 2 de octubre,
que a mí me impactó muchísimo, siempre me había impactado mucho esa historia, entonces esa historia decidí, me interesaba contarla en el documental, en esta memoria histórica de Oscar, y sobre todo cuando me ofrece su acervo, me dice, claro que sí, cuenta con ello. Entonces yo dije, wow, tengo un tesoro en las manos. Como tú decías, pues uno es experta en la búsqueda de archivos visuales y Sí. en cómo abordarlos, porque pues para eso me formé y la ENA te forma muy, muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, pues al contar con este acervo, ¿Tú para tuviste el mí fue acervo así de Oscar como, Menéndez? ¿Tuviste el acervo de... Bueno, tuviste la posibilidad de estar con el apoyo de Filmoteca también, de así la es, de UNAM? la Filmoteca de la UNAM, el acervo de Joel Ortega, que Acervo. es Ujú. una persona muy, aparte de la formación intelectual que tiene, es un orden que tiene su acervo histórico. Sí. Entonces, entrar a su casa, convivir con él, sacarme los archivos del CISEN de cómo lo espiaban hasta el día de su boda, todo el material, el material que Joel tiene en su acervo es muy, muy importante, es un acervo histórico muy importante. Lo mismo sucedió con Alberto Híjar, ¿no? También, pues fue así como después de hacer la entrevista, de hacer como un análisis, una edición, fue volverles a llamar y decirles, bueno, ahora quiero por favor que me saques del baúl tus fotografías, tus recuerdos, tus álbumes, ¿no? Y entonces toda esta riqueza visual a través de las fotografías, de los recortes de periódicos, de todos los recuerdos de la obra plástica, va haciendo una estructura que tú puedas tener una narrativa visual, con lo cual no ilustrar, fíjate, no ilustrar las entrevistas, sino a través de la imagen, hacer la historia y el contexto histórico, ¿no? Que es una metodología que a mí me gusta más al ilustrar, ¿no? Como en un programa de televisión. Ahí, Sino yo tengo esta perspectiva de la imagen. ahí tú haces una cuestión muy importante y es que eres profundamente honesta, siempre eres profundamente honesta, pero quiero subrayarlo en el documental porque no es propagandístico el documental. Eso es algo muy importante. Y ahora quiero que me digas dos cosas. Una, no es propagandístico, número uno. Y número dos, además de que no es propagandístico, en realidad no es un examen hacia el gobierno, sino es un examen hacia los comunistas. Es decir, no estás haciendo un documental para vanagloriar a alguien o para poner, como no es propagandístico, en realidad no estás hablando a fuerza bien o mal de alguien, sino que en realidad te metes más bien al tema de los comunistas. Y eso lo haces muy bien, porque es muy tentador irse hacia el otro lado, en un documental de esta naturaleza, me refiero. El que tú pudieras hablar solo de las persecuciones, etcétera, pero no lo haces así, sino claro, hablas de las persecuciones, hablas de lo que les pasó, hablas de todo lo que sucedió desde tu perspectiva como documentalista, pero sobre todo hablas de ellos. Entonces aquí tengo dos preguntas que hacerte. Primera, no haces un documental propagandista, eso lo cuidaste de manera muy consciente. ¿Cómo fue que decidiste esto no va a ser una propaganda de nadie? Bueno, pues en primer lugar yo no quería como hacer algo político, aunque es político, ¿no? Pero Sí. algo político en lo referente en cuanto a lo partidista, a lo propagandístico, ¿no? No me interesaba ni hablar de la historia del PRD. El PC pues lo tocas porque tocas las juventudes comunistas, pero no me interesaba hacer como una historia a partir de los partidos políticos y criticando lo que es ahora la cuarta T, o sea, yo no quería como que se identificara un tema de ese corte, sino me interesaba algo más filosófico, un debate más filosófico a través de rescatar la memoria histórica de las vivencias y las experiencias de los personajes. Entonces sí me alejé completamente de hacer una historia como lineal Sí. que contara una historia partidista y política.
O sea, era yo así como que, híjoles, no quiero saber nada de eso, ¿no? Era así como, pues no sé, eso me causa un poco de urticaria. Era más bien abordarlo desde una forma más vivencial, más de la memoria histórica y más de la rescatando la experiencia y las historias de vida de cada uno de los involucrados, ¿no? ¿Y cómo haces para meterte a la historia de ellos y resistes la tentación? No quiero utilizar la palabra victimizarlos porque no me refiero a eso, sino que a veces en este tipo de documentales se puede tener la tentación de caer en la cuestión de que fueron perseguidos y entonces los persiguieron y lo hicieron. Y claro, eso es muy importante, pero tú eso lo cuentas, pero en la realidad te metes a la historia de ellos mismos, de sus motivaciones, de por qué pensaban lo que pensaban, de qué era lo que querían. Que eso es lo que me parece muy interesante de tu documental. No irse a las no irse nada más a las persecuciones, que si bien son importantes y pueden ser emocionantes o pueden darle emoción, digámoslo así, al documental, un cierto hasta amarillismo pudiera ser, tú te vas más bien por lo que traían ellos, lo que pensaban ellos. Pues sí, o sea, siempre yo los trabajos los abordo desde la dignidad de la imagen, ¿no? O sea, nunca voy a, cuando he trabajado otros temas, no sé, con los pueblos originarios, es como mostrar siempre la imagen digna, la imagen que fortalezca la imagen de las historias, ¿no? Y en este caso, las propias historias, no es que ellos sean víctimas para nada, pero sí fueron los perseguidos. Era algo que a mí me interesaba muchísimo reflejar, ¿no? En cómo es, pues yo también lo narro, no es cineasta desde la aventura, ¿no? Estas aventuras que cada uno tuvo en su vida y que son muy fuertes, o sea, el secuestro de Alberto Híjar, en la casa de Nepantla en los años 70, en donde eran los perseguidos, o sea, son historias súper dramáticas, pero que se cuentan desde la dignidad, ¿no? Él estuvo en Lecumberri, narra cómo estuvo detenido, la propia historia de Félix Godet, en donde él tenía una madre comunista y un padre anarquista, ¿no? Entonces, este choque también de sus historias ideológicas venían, venían como refugiados españoles también de vivir la guerra civil demasiado, pues demasiado fuerte en sus historias, en sus familias, como también la de María Ángeles Comezaña, la de Elvira Concheiro, y sin embargo, pues era como mostrar esta fortaleza, ¿no? Esta fortaleza de lucha que les daba seguir adelante por sus ideales. Y hay una frase que dice Joel Ortega justamente, que me parece central en el documental, cuando dice el Partido Comunista, ya, él ya ahí hablando ya del Partido Comunista, era un partido sin pueblo, éramos un partido sin pueblo, lo cual te retrata que era un movimiento pues no grande, que no había pueblo, no tenían el apoyo popular, aunque lo habrían buscado. Por esta frase que es tan importante, que se hace central en el documental, explica también mucho lo que sucedía con todos ellos. Que ellos tenían mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo la parte del contacto no les era fácil y no les fue fácil hacerlo. ¿Por qué decidiste sí dejar esta frase que es tan fuerte, tan importante y tan significativa para el documental, que podrías haberte ido tejiendo por otro lado? Pero hay frases que marcan los documentales, como las escenas importantes de las películas de ficción. Esta frase de Joel Ortega te la dice él después de cuántas entrevistas, después de cuánto tiempo de estar hablando con él, o te la dice de manera inmediata. Bueno, mira, esto deriva mucho de un personaje que a mí me interesaba mucho tocar dentro de la historia, que influenció mucho, que como dice Semo, es uno de los personajes más inteligentes que tenemos, de los escritores que tiene México, que es José Revueltas. Entonces aquí José Revueltas escribe un libro que se llamaba El proletariado sin cabeza. Entonces él argumentaba en la época que el comunismo era un proletario sin cabeza, cosa que discrepa y que Elvira Concheiro no opina lo mismo, ¿no? Y que eso se toca, esta discrepancia se toca,
¿Por qué? Porque la historia del comunismo en México tiene una particularidad muy diferente a cómo se vive en el resto del mundo, ¿no? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se da esta división entre Lombardo Toledano, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, se da y surge la CTM con Fidel Velázquez, que después pues termina por hacer a un lado a Lombardo Toledano. Entonces, digamos que la historia del obrero, de las fábricas, de los sindicatos, pues no apoyaban al comunismo. Habían quien sí, pero era siempre desde la clandestinidad, ¿no? O sea, era una época, recordemos, en donde el espionaje y donde el comunismo eran los enemigos, ¿no? Sí. Entonces en México se da como esta discrepancia que a mí me interesaba como reflejar, indagar de qué era lo que pasaba, porque por un lado estaban los maestros y estaba todo este movimiento comprometido de los de abajo, y por otro lado, pues los sindicatos desde la parte más institucional pues no aceptaban para nada la propaganda, que siempre tendría que ser desde la clandestinidad, para la unión y la fuerza obrera desde el PC, ¿no? Tu documental también, una de las impresiones que da es que fueron un grupo que se dispersó. Uno fueron solo un grupo y dos fueron un grupo que se terminó por dispersar y que, sin embargo, como tú bien dices, tienen ese recuerdo de su ilusión, pero que fue un grupo que al final de cuentas se dispersa, que no consiguió encontrar la fórmula de hacerse más grande. Esto también es algo muy importante de tu documental. Dejas constancia de las persecuciones, dejas constancia de lo que le sucedió y también dejas constancia que al final de cuentas todo fue un momento largo, pero ese momento largo terminó. Pues no sé si terminó o cada quien se fue a su trinchera a continuar con sus ideales, porque finalmente el trabajo que realizaban estos jóvenes en sus células, viene el momento del 68, existe esta crítica a todos aquellos estudiantes que después se convirtieron en funcionarios, que vendieron sus ideales, pero existen también estos personajes que se quedan con su convicción auténtica, original, de no ceder, ¿no? Entonces esto era algo que a mí me importaba mucho también reflejar, y en ese sentido la selección de los personajes pues fueron como cuidadas, ¿no? En este compromiso, como te digo, de gente que aún sienta este compromiso con la unidad, con la democracia, con la fraternidad, con la igualdad, con la libertad, y que eso pues nunca se termina, ¿no? Si bien es cierto que todos los partidos vienen a entregarle como esta bandera al PRD, ahí en el 88 es cuando yo digo, a mí ya no me interesa esa historia, ¿no? O sea, yo de hecho corto un poco como mi etapa histórica termina como pues después de los años 70, ¿no? Ya tocar toda esta historia contemporánea desde el PRD para adelante, o ya era como algo que a mí ya no me interesaba en este momento abordarlo, quizá en un futuro, claro que sí, porque pues es la historia que antecede y la historia contemporánea que da origen a todo lo que estamos viviendo, con sus discrepancias y sus críticas, ¿no? Claro. En este contexto que hiciste tú, este documental, pues es una historia que pudiera haber estado ya olvidada, es una historia ya de los archivos. Si bien el 68 es lo que le da impulso a toda esta historia que van juntas las dos, sin embargo, pudiera estar olvidada. ¿Cómo te sientes ahora que lograste hacer el documental y seguramente lo han ido viendo personajes, porque siempre sucede eso con las entrevistas, con los documentales, que los primeros que lo ven, pues son los personajes que están cercanos a eso, o se trata de que eso suceda? ¿Cómo te sientes hoy, después de haber hecho este documental, y que estos personajes se estén viendo a sí mismos y estén hablando entre ellos de lo que tú planteas en el documental? Bueno, algo que tuve mucha suerte también es que ya que estructuré el proyecto y empecé a filmar
disciplinadamente las entrevistas, yo iba avanzando y apliqué al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y bingo, me dieron pues un poquito de dinero, porque no es mucho a comparación del todo el trabajo que uno hace, pero tienes como para poder avanzar, ¿no? Entonces, pues esto fue muy bueno, porque fue como yo pude lograr terminar el proyecto y después el comprometerte a presentarlo. Entonces yo puse que lo iba a presentar 5 veces. Por suerte tengo un cineclub donde vivo, Sí. que se llama el Cineclub El Cuarto Amarillo. Sí. Y ahí pude hacer unas tertulias comunistas y ahí invitar a los diferentes involucrados a que pudieran pues ver el trabajo y sobre todo pues estar preparada a las críticas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que los personajes que elegí tienen historias que por ellos mismos se defienden. Entonces, cuando uno trabaja bien el argumento y tienes como esta parte sólida de tu dispositivo sólido de saber qué decir, el trabajo se va desarrollando como muy fácil, ¿no? Y después, pues toda la búsqueda de archivo, pues te digo que los temas te eligen y después las cosas se te van apareciendo y vas teniendo muchísimos golpes de suerte. En este caso, por ejemplo, también tuve la fortuna de conocer a un amigo que se llama Pablo Nolasco, que es hermano de una antropóloga muy afamada en la ENA, que es Margarita Nolasco, y que este señor tiene 96 años de edad. Entonces me lo presenta un amigo, me dice, ven, es que yo tengo fotos, pero te quiero presentar a mi vecino que tiene más fotos. Y llegué a su archivo, el señor de 96 años baja, me recibe, me sube a su recámara donde tiene su computadora, donde tiene su disco duro y un acervo como de 100,000 imágenes y fotografió muchísimo los movimientos comunistas. Y entonces pues eso fue un golpe de suerte porque de pronto pues el apoyo de la Filmoteca, el archivo de Óscar Menéndez, el acervo de Joel Ortega, las fotografías que cada uno como el doctor Semo, Antonia Barrón, María Ángeles Comezaña me fueron facilitando, pues es como una riqueza que de repente dices, híjoles, es empezar a armar este rompecabezas de una manera muy creativa, pero con un mundo de imágenes que es a mí lo que me apasiona, ¿no? Cómo contextualizar la imagen e ir organizándola con las entrevistas. Y también vale muchísimo la pena mencionar el trabajo de mi editor, de Antonio Briviesca, en donde nos conjuntamos muy, muy bien. Yo con él había trabajado un cortito sobre los ahuaques, los duendes del agua, en este proyecto de los colores desconocidos de México, y nos entendimos muy bien. Entonces, cuando yo invito a Antonio como editor del proyecto, pues era como también decirle, ¿sabes qué? Toda la libertad a que aquí está lo que yo quiero expresar y tu ojo también involucra tu selección atinada y mete estos fragmentos en esta entrevista y irlo dotando del material para que él fuera también editando un trabajo que me gustó muchísimo. Pues después del que teníamos un corte, vimos la necesidad de meter un dron, entonces pues fue también involucrarme con salir a volar un dron y todo lo que representa, que es también algo bien emocionante, y lo cual pues le dio una narrativa también muy, muy desde arriba, ¿no? Una dimensión desde arriba que narrativamente pues funcionaron muy, muy bien las tomas, ¿no? Sí, el documental sin duda tiene ese sentimiento cinematográfico y eso es muy bueno porque también tiene ese sentimiento de suspenso, de cómo vas construyendo los personajes, porque son personajes. Esto puede convertirse también en una película. Es una película en la realidad, es una película documental porque vas viendo el interior de cada personaje. Esto es algo que sí quiero subrayarlo. Vas viendo el interior y vas viendo que pues eran idealistas. O sea, la historia de cada uno la cuentan así. Es pues gente que estuvo buscando una fórmula y que sin duda se puede convertir en una serie porque hay muchas preguntas que te haces como espectador
a la hora de que ves esto, muchas preguntas en todos los sentidos, desde cuál fue la actuación del gobierno hasta ellos qué hicieron para como militantes de este partido. Yo te preguntaría, Saudi, bueno, en estas sesiones que tuviste, ¿hubo algunas sesiones en las que estuvieran ellos presentes, los protagonistas, o gente que tuviera una relación con ellos, o que se dieron algunas discusiones, que el mismo documental provocó discusiones? Yo estuve en una de las sesiones y lo que vi es que provocaba como mucha reflexión, como mucha tranquilidad. No sentí que los que estaban ahí en esa sesión estuvieran confrontados, sino pues estaban como sorprendidos, porque el documental es muy completo. ¿Cómo te fue en las demás sesiones? ¿Hubo discusiones? ¿Hubo reclamos? ¿Qué hubo? Pues mira, todo este debate comenzaba desde estas reuniones con Joel, que pues él es una persona demasiado crítica, entonces pues todo este debate en torno a lo que fue planear el documental y hablar del comunismo y abordarlo del 68, pues empieza desde Joel. Pero yo siento que él me dio herramientas demasiado sólidas, y después cada una de las personas que fui entrevistando, para brindarle al documental una solidez de cómo estamos abordando el tema, y una solidez histórica, ¿no? Una solidez antropológica, que eso es muy importante. O sea, no es un panfleto, no es algo panfletario, es algo que las imágenes están constatando y nos están dando el vestigio histórico de lo que sucedió en la época. De ahí como mi metodología de abordar desde la imagen los temas es diferente a nada más ilustrar y armar un panfleto propagandístico, ¿no? Aquí hay un análisis histórico que se da a partir del debate, a partir de las discrepancias, de tratar un tema que, si bien abre siempre pues la discusión, es una invitación sobre todo a debatir y a discutir un tema que aparentemente está enterrado, pero que es de lo más contemporáneo, ¿no? Entonces, también algo que tú me decías de si cómo iba encontrando yo diferentes sucesos a través de las entrevistas, pues yo sabía, por ejemplo, en el caso de Joel, que él era el de la pedrada de Echeverría, ¿no? El que cuando entra Echeverría a CEU a hablar del 68, cuando sale del auditorio le avientan una pedrada y era como Joel, ¿no? Que no fue Joel. Pero entonces, de repente, en este convivio con la cámara, de estar en su casa, estar con sus archivos y demás, me sienta en la computadora y me dice, mira, vamos a ver lo de YouTube, ¿no? Y desde YouTube, él afuera de su computadora y después adentro, él de joven, empieza a narrar el discurso de contestación a Luis Echeverría. Y entonces ahí es donde encontramos como la carnita y la riqueza de cómo armar una narrativa visual, una narrativa importante que vaya atrapando al espectador, ¿no? Así lo mismo me sucedió con el doctor Semo, con cada uno, con la historia de Alberto Híjar, desde su participación con el Ejército de Liberación Nacional, y donde nos hace aparte confesiones muy interesantes acerca de todo lo que fue ese movimiento que después se deriva en el EZLN, ¿no? Entonces, las confesiones también, le digo confesiones a las entrevistas, ¿no? De Óscar Menéndez, su gran admiración por José Revueltas y su atrevimiento, porque el documentalista es atrevido. Y si algo yo le admiro a Óscar Menéndez, pues es esta forma tan atrevida de meter una cámara y cómo te lo cuenta desde la aventura, ¿no? Entonces, son personajes que cuando te están narrando su historia de vida, pues te lo imaginas como en una película de ficción, ¿no? Félix Godet también. Entonces, por ejemplo, para la edición, yo lo que hice fue editar las entrevistas en 20 minutos.
Entonces tengo como la historia de vida de Elvira Concheiro, de María Ángeles Comesaña, de Antonia Barrón, de cada uno de los personajes en 20 minutos, que después esto puede ser la serie, porque cada uno es su historia y cómo se van involucrando en este movimiento, que dentro del documental tú tienes que abstraer muchísimo para sacar como la pulpa, como la esencia, pero abordar y profundizar en cada uno de las historias, pues espero en un futuro poderlo hacer. Utilizaste, para saber un poco de la técnica, utilizaste esta técnica que ocupan algunos documentalistas de hacer las mismas preguntas a distintos informantes, como les llamas tú. Pues sí tenía como un cuestionario base, pero de ahí pues se van desprendiendo diferentes temas, ¿no? Porque las historias de vida y los momentos, las edades de las gentes son muy diversas, ¿no? Entonces, y sobre todo las historias de vida, en el caso de Félix Godet, de Elvira Concheiro, de María Ángeles Comesaña, que tenían más este acercamiento con la historia y el momento de los refugiados españoles, que es como llegan a México, pero pues sus familias vienen desde esta formación comunista de España, ¿no? Entonces esta influencia también del movimiento internacional, cómo afectaba a México. Muy diferente a la historia del doctor Semo, que pues era uno de los dirigentes más importantes de la época, pues es otra historia, a la de Alberto Híjar, que él, bueno, pues nunca militó en el PC, y sin embargo, pues es un personaje que es comunista, ¿no? Pues te tengo un par de preguntas más, mi querida Saudi. La primera es obligada. Hiciste un documental porque es una historia que te importa. Como director Abadie, los productores, los realizadores, los guionistas, tienen que hacer esas historias que les gustan, decía él. Y aquí la traducimos esa frase como aquellas historias que te importen. El documentalista debe de hacer historias que le importen, pero debe de ser atrevido, es decir, se debe de arrojar, porque pues es casi arrojarse a un proyecto que te puede llevar 1, 2, 3 o más años de vida. Así tiene que ser el documentalista, ese es el espíritu que debe de tener, y si lo logra. Pues sí es un atrevimiento, o sea, obviamente sí es un atrevimiento, y meterme en un tema tan escabroso sobre todo, o sea, que pues tú dices, uy, órale, compa, ¿y desde dónde vas a abordar el comunismo? Y era así como, me cae encima el bloque, ¿no? El muro de Berlín encima. Entonces, pues yo creo que también es este compromiso y esta formación histórica como historiadora que tengo, de atreverme a decir, tengo las herramientas, tengo el conocimiento, tengo la teoría, tengo la metodología, tengo la formación de enfrentarme a este tema y a otro tema desde una manera formal y disciplinada que habla de, pues me la he pasado estudiando, ¿no? Entonces, si alguien como yo no puede abordar estos temas y atreverse, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, en ese sentido, pues es como no perder el tiempo, el miedo de decir, híjole, si Enrique Semo me va a abrir la puerta, y sin embargo te abre su intimidad, y después con el tiempo se vuelve tu amigo, o sea, estableces una amistad, estableces un pacto, el pacto tan importante que es en el documentalista con tu informante, y este pacto al grado de recibir llamadas de ¿qué estás haciendo? ¿No? Del doctor Sacemo, de qué trata tu documental, de qué viene, y ya cuando le empiezas a explicar, le empiezas a platicar, empiezas a conversar y a expresarle tu interés y tu compromiso, imagínate que llegue el momento en que te dice, pues tienes luz verde y tienes todo mi hombro, échale todas las ganas. Entonces imagínate, bueno, yo colgaba con el doctor Semo y era así brincar y decir, wow, o sea, tengo el aval de ese personaje, ¿no? Tener la confianza de Joel, de Enrique, de Oscar Menéndez, perdón, de Oscar Menéndez, de decirme, pues él vende a $2,500 por minuto sus materiales, o la misma Filmoteca, ¿no? De decir, a ver, métele. Y alguien muy importante de la Filmoteca, Ángel Martínez, que también pues él trabaja dentro del acervo junto con Nahum Callejos,
Miguel Ángel Resillas, que son los expertos de la imagen y que tú les haces un listado, carta Santa Claus, ¿no? Necesito imágenes de 3 páginas, ¿no? Y pues de repente es así, me van a hacer caso, pero bueno, llevo años colaborando con la Filmoteca y pues tenemos ahí también un pacto en donde me dieron luz verde y me dieron todas las imágenes, o sea, me dieron, por ejemplo, las marchas de los años 50, de los maestros, de los mineros, de los petroleros, ¿no? De todos estos movimientos que el archivo y la memoria visual, sobre todo, que hay en nuestro país es muy importante, y es ahí donde yo he encontrado como un nicho y mi misión de poderle dar difusión y estructurar cada vez mejores trabajos para utilizar estos materiales que están encerrados esperando que digan, hablen de mí, escriban algo con estas imágenes, ¿no? Entonces eso pues es algo que me apasiona. Sin pasión no hay documental. Sin pasión no hay documental. Sin informantes no hay documental. Sin arrojo y sin tomar riesgos no hay documental. Para concluir la conversación, Saudi, el que tú hayas hecho este documental, además, sin honestidad no hay documental, también esto de alguna manera nos lo estás dejando ver, porque fuiste muy honesta al hacer el documental, no es propagandístico, no es publicitario, sino que es un análisis que incluso hay un, pues no digo un juicio, porque no, sería exagerado decirlo, pero sí están, como te están dando su punto de vista desde el fondo, sin duda alguna el espectador puede valorar lo que ellos hicieron, lo que ellos pensaban y hacia dónde estaban haciendo las cosas, y sin duda alguna ellos también se han valorado qué estaban haciendo en esa época. Pero para concluir, tú hoy que ya hiciste el documental, que ya viste todo este asunto, nos hace falta tener a los mexicanos más información de lo que pasó específicamente en el 68, aunque hay mucha, pero es que estuvo encerrada muchos años. Yo siempre digo que en Hollywood hacen películas y que yo conozco la oficina de la Casa Blanca, por ejemplo. Yo la conozco, yo pudiera, creo que entrar a Casa Blanca, entrar, salir, ir a la oficina del presidente, sentarme en esos 2 sillones que tiene, hasta te lo puedo decir de memoria, cómo es la oficina de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, porque la he visto innumerables veces en las películas. Sé que está su asiento, está su escritorio, tiene las 2 sillas de frente, o sea, te la puedo describir perfectamente bien. Y te puedo describir pasillos, te puedo describir salas de juntas, hasta su recámara aparece. En México ha sido muy difícil el que veamos las historias de lo que sucede con los asuntos públicos. Ha sido muy, muy, muy difícil. De hecho, conocer lo que sucedía todavía hoy en Los Pinos, cuando vas a visitar Los Pinos, no hay todavía una museografía, ¿no? No sé si ya fuiste, pero no hay una museografía que te digan, aquí dormía fulano de tal, ¿no? Aquí se juntaban y aquí sucedió tal reunión de tal cosa. No existe todavía nada de eso. No hay una museografía en Los Pinos. No hay alguien que te dé el recorrido y te explique algo. ¿Qué tanto crees, si habláramos en porcentajes para concluir la entrevista, qué tanto crees que sabemos de lo que pasó del 68 y después con toda la cuestión de todo lo que nos ha sucedido, luego las crisis del 76, del 82, del 88, del 94? Ha sido una historia tremenda en México del 68 para acá, pero particularmente del 68 al 94 fue una lucha de poderes muy grande. Si habláramos en términos de porcentajes, con todo lo que tú has investigado y que lograste colocar en tu documental, ¿qué porcentaje, como si fuera un iceberg, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese iceberg ya conocemos? ¿Crees que conocemos el 5%? ¿O crees que ya se han abierto todas las fuentes y hemos podido conocer más? ¿O crees que hay que hacer otros 10, 15, 20 documentales como hacen en Estados Unidos, que hacen 10, 15 y de un personaje y de otro y de otro y de otro, y hacen películas de otro y otro y de otro, y más o menos ya puedes ir construyendo el rompecabezas? ¿Y qué tanto crees que al no abrirse ha generado como un miedo en la población de decir, no, mejor no abran, mejor así ya déjenlo y ya vamos a ver hacia adelante? ¿Qué porcentaje y qué tanto miedo crees que todavía en la población para conocer nuestra propia historia del 68 al 94, al 2000? Pues mira, lo que pasa es que la historia se escribe.
Y la imagen también nos habla de la historia, aunque exista un prejuicio en pensar que lo escrito es más verdadero que la imagen. Entonces hay muchísimos acervos que se abrieron en la época de Fox y que contrariamente ahorita en la 4T están cerrados, ¿no? Ya no tenemos acceso. Entonces, si uno tuviera acceso a estos archivos, a estas imágenes perdidas que uno de pronto pues va viendo en colecciones muchas veces hasta particulares, pues vas descubriendo diferentes facetas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta medir la historia en porcentajes, porque si yo te digo, bueno, ¿qué porcentaje está abierto? Pues el 0%, el 0,000,000%, porque la historia es tan grande y sobre todo cuando uno aborda desde la macrohistoria, desde la microhistoria. Entonces, imagínate a mí que me decían, no, pero ya no hay comunistas. Y yo ahorita me encantaría extender mi proyecto a memoria histórica, de seguir haciendo entrevistas a comunistas, porque hay muchísimos. Si bien es cierto, no hay tantos como para hacer un partido o que todos se conglomeraron en Morena o digamos, pues hay muchísimo. O sea, si tú me dices, tu documental es único en el tema, en México, visualmente, sí, hay muchos libros, hay muchos investigadores, hay mucha historia, y desde dónde te paras para analizar este tema, ¿no? Desde las revistas que se editaron en la época, desde las historias de vida de otros personajes, o sea, desde qué punto de vista narras la historia, y ahí pues tienes tela para nunca acabar, porque la historia nunca se acaba, ¿no? Saudi Batalla, eres la realizadora del primer y único documental hecho sobre el comunismo en México. Eres la única y que se arrojó, como tú bien dices, que corrió el riesgo y que se arrojó sobre este tema. Y por esa razón, pues yo te felicito. Si quieres hacer un comentario final, invitar a que vean tu documental. No sé cómo lo estás distribuyendo ahora, cómo lo estás proyectando, pero pues ahora las cosas son difíciles para reunir a las personas, pero no sé si tengas planes para que la gente lo pueda ver. Y yo diría, véanlo sin prejuicios. Aquellos que dicen, a mí ese tema no me interesa, véanlo, porque sí se descubren muchas cosas. A quien pueda pensar que no le interesa, yo los invito para que lo vean. Es muy interesante, está muy bien hecho, es muy cinematográfico y les va a revelar muchas cosas. Van a ver escenas de la historia de México muy importantes y seguramente también van a querer documentarse, como hace mucha gente cuando ve un documental. Dime un comentario final y dónde se puede ver tu documental próximamente, Saudi. Bueno, pues las exhibiciones las hacía yo de manera independiente y desde un punto de vista más académico que una distribución comercial. Para hacer la distribución comercial me hace falta todavía licenciar varias imágenes, intercambiar, hablar bien con la Filmoteca, para que sea desde esa institución que se salga una difusión más masiva, o poderlo vender a alguna televisora digital, me encantaría. Pero bueno, ahora que estoy más cerca, estoy trabajando para una serie de televisión que va a salir próximamente y me doy cuenta de todo lo que significa trabajar con los materiales de archivo y licitar ya para comercialmente, pues falta como esa etapa en el documental. Entonces, en cuanto se acabe la pandemia, pues yo continuaré asistiendo a las invitaciones a estos espacios pequeños, no comerciales, siempre académicos, para poder debatir y poder mostrar el documental. Muy Porque bien. pues hay mucho material de archivo que es de la Filmoteca, pero hay otro que tengo que licenciar, que son tomas históricas muy importantes. Muy bien, mi querida Saudi, pues te felicito, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy aquí en Juntos a las 9 de la mañana y mi reconocimiento porque tu documental es muy completo, muy interesante y tiene todas esas características que he dicho. No es propagandístico y sí despierta esta información que sin duda alguna pues se ha ido quedando, y sí hay que conocer más de esta historia reciente de México, porque es la historia que nos ha llevado, claro, la historia anterior también, pero esta historia reciente es la que nos ha llevado hasta donde estamos. Muchas de las ilusiones, muchos de los sueños de gente que estuvo buscando que hubiera cambios en el país hacia
hacia mayores posibilidades de desarrollo para toda la población, sin duda es lo que nos ha traído hasta acá. Te agradezco mucho, Saudi, que nos hayas platicado, que hayan podido tener esta conversación esta mañana, y te mando un saludo, muchas gracias. Ay, pues muchísimas gracias a ti, gracias por atreverte también, porque pues es un tema muy difícil, es un tema pues siempre escabroso, pero que vale la pena debatir y sobre todo que pues nos eduquemos a eso, ¿no? A expresarnos en torno a estas cosas que arman en el debate tan radical, pero pues abordar siempre estos temas desde la historia y desde la antropología pues te da un sustento también un poco más filosófico, más allá que lo político de bueno o malo, ¿no? Sino hablar de los temas y hablar de la historia y de la memoria y de la imagen. Muchas gracias, Saudi, que estés muy bien, que tengas muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Y le agradecemos a todos los que nos acompañaron aquí este día de hoy. Les agradecemos mucho que puedan compartir nuestras entrevistas. Eso nos ayuda mucho. De todas maneras, nosotros las replicamos, las republicamos en nuestros distintos medios. Les agradecemos mucho, estamos en contacto. Muy buenos días. Mañana aquí estaremos juntos a las 9 de la mañana en este tren de entrevistas. Muchas gracias.